Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas. Estamos hoy para dar continuidad a esta diplomatura en géneros y sociedad, que es una oferta académica que llevan adelante las facultades de Ciencias Sociales y de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Hoy también están presentes quienes coordinan y llevan adelante esta actividad, la secretaria de Investigación de las Facultades Sociales, Luz Canela Suji, que también nos acompaña, y por parte de la Facultad de Derecho, el equipo de la Secretaría de Extensión, Fabio, Ariadna y también está Jimena, todo el equipo que está llevando adelante este ciclo. Y realmente entusiasmados porque el año sigue, es decir, todos vemos que estamos por ahí en una fecha de noviembre donde estamos empezando a sentir el cansancio y que las energías son menos porque hemos realizado un montón de actividades este año, pero en esta diplomatura todavía quedan un montón de encuentros con realmente muchísimos temas. Estábamos recién un poco intercambiando opiniones acerca de eso y todavía quedan un montón de temas para reflexionar y para pensar. Así que este ciclo, esta diplomatura todavía no finaliza. Y en esta tarde el tema que se plantea tiene que ver con la historia de los derechos sexuales y reproductivos. Y esta tarde nos acompaña la profesora Nelly Minchersky. Realmente la doctora Minchersky no necesita una gran presentación, todos la conocemos, la queremos mucho, especialmente en las facultades sociales y en la facultad de Derecho. Tenemos todos un gran afecto por la profesora, y ha sido docente en nuestra universidad, es docente de grado, de posgrado, investigadora, dirige carreras de posgrado, realmente tiene un activismo por el feminismo jurídico, como digo, que es realmente notorio, y es una destacada jurista. Por eso no requiere más presentación. Vamos a llevar adelante la charla y luego ver un espacio para que puedan hacer sus preguntas, por lo cual les vamos a pedir que las hagan en el chat, las vayan haciendo por escrito y les vamos a ir dando a la profesora lectura de cada una de las preguntas para que esto sea dinámico. Agradecer la presencia, agradecer al equipo de trabajo que está ahí atrás de esta diplomatura, gestionándola, y atentos y atentas a todo lo que es necesario. Muchas gracias a nuestra invitada de hoy, a nuestra querida profesora Nelly Minchersky. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. Para mí es un honor realmente estar con ustedes. Esta forma parte de mi historia de docente, la Facultad de Lomas de Zamora, y cuando viajábamos los sábados desde Buenos Aires, o sea que para mí es un gusto. Rápidamente quiero contar un poco qué es esto de los derechos sexuales y reproductivos. Y es interesante también hacer una pequeña historia de cómo van naciendo estos derechos y cuáles nacieron primero y qué acontecimientos mundiales inclusive han influenciado para que hoy, salvo y dejando de lado que todos sabemos y soñamos con que estos derechos que existen ya en nuestra legislación se cumplan y sean eficaces, consideramos que el derecho es el instrumento que tenemos, los que tenemos esta pasión, y que realmente la historia nos demuestra que bien utilizado realmente puede contribuir a un mejor vivir de las personas, que en última instancia creo que es el sentido que tienen las ciencias. Ahora, ¿qué pasó con esto? ¿Desde cuándo? Nosotros vemos, y todos los días lo comprobamos más. El otro día yo estuve en Zoom con una estadounidense, con una cubana que vive en La Habana, que es profesora en La Habana, con una profesora chilena, y veíamos cómo de estos distintos mundos todas teníamos las mismas inquietudes por trabajar con perspectiva de género, por lograr la igualdad en la vida, porque que todos los seres humanos, cualquiera sea su identidad, tengan conciencia de que es ser iguales. Entonces, creo que esto es algo que vale la pena estudiarlo. ¿Cuándo empieza esta lucha?
Si bien durante siglos, algunos historiadores nos hablan de 5.000 años, el patriarcado tiene una vieja historia, pero nos interesa ver cómo hemos ido las mujeres construyendo ciudadanía y qué obstáculos hemos encontrado. Algunas me habrán escuchado ya, que yo lo cuento hasta de mi experiencia personal, como yo me sentía muy orgullosa frente a la Declaración del Hombre y a la Revolución Francesa. Me sentía parte, hasta que me puse a estudiar el tema y me di cuenta que en la Revolución Francesa nos excluyeron a las mujeres, y que cuando se habla de los derechos del hombre, no es que nos omitieron y no se dieron cuenta, sino que realmente la historia muestra cómo desde Rousseau el contrato social se nos excluyó. Se nos excluyó e inclusive, y eso es algo muy común en la historia argentina, también en la historia francesa, cómo las mujeres tomaron las armas y pudieron, digamos, influenciar en los resultados de un combate, tanto que en Francia tomaron, digamos, fueron las que detuvieron al rey y a la reina y tenían sus comandos, sus escuadrones, pero como inmediatamente perdieron derechos inclusive. Y fue la famosa Olimpia de Gouges guillotinada que nos dejó digamos, un decálogo de derechos de la mujer que hasta hoy es válido. Entonces, a partir de ahí, si analizamos fines del siglo XVIII, siglo XIX, vemos cómo lentamente vamos horadando ese patriarcado. Nos podemos preguntar por qué hemos tardado tanto, pero también filósofos como Foucault, como Bourdieu, nos han enseñado que hay sistemas de opresión que transforman al oprimido que acepta eso, porque la cultura, el derecho, las iglesias, los conocimientos le van conformando una estructura que articula con su subjetividad y naturaliza el sometimiento. Así como se naturaliza la pobreza, nos naturalizamos como incapaces. Por suerte, porque todos estos investigadores sociales también nos dicen que la única posibilidad es la deconstrucción de que las sometidas, en este caso los sometidos, que para eso Gramsci trabajó con los campos de concentración, con la esclavitud, cómo se naturaliza. Esa naturalización me hace llegar a la conclusión que es una verdad que soy incapaz. Y eso se ve leyendo juicios, leyendo declaraciones, las mujeres que nos dicen todavía hasta hoy me pega, pero no tanto, me pega, pero no delante de los chicos. Entonces, ¿qué pasó con estos derechos? ¿Cómo los empezamos a conquistar? Y los empezamos a conquistar por la lucha, y como todo hecho humano también, por factores ajenos, pero que hicieron que las mujeres, el sector masculino, este sector dominante, nos necesitara para suplir la mano de obra masculina dos guerras. Miren ustedes que los primeros derechos, porque luchan las mujeres, es el sufragio. ¿Mm? Y ese sufragio se obtiene recién, si se estudia bien, después de la guerra del 14, después de la guerra del 45 ya en la mayoría de los países como nosotros. Entonces, ¿existían los derechos sexuales antes? Sí. En nuestro país se habló de aborto desde, supongamos, al mismo tiempo que sale el Código Civil de Vélez a fines del siglo XIX, en realidad también empiezan, ya hay leyes que penalizan, o sea, en realidad no se hablaba de derechos sexuales y reproductivos. Cuando se tocaban temas relacionados con esto, ¿qué había? Había leyes penales, una de tejedor, pero ¿qué cuidaban eso? ¿Nos cuidaban a las mujeres? No, cuidaban el tema de la reproducción y el cuidado de la estirpe masculina, porque el aborto
tenía menos pena cuando se hacía para salvar el honor. O sea, no estaba en juego nuestra integridad sexual, sino está todo relacionado lo mismo que el infanticidio. O sea, que se autorizaba ya en esa época, en 1800 y pico, a finales del siglo XIX, se autorizaba el infanticidio inclusive por tíos o por hermanos, siempre que hubiera sido para salvar el honor. Entonces, este es un camino de como derecho muy lento. Miren ustedes que las primeras que luchamos, o sea, estaba tan naturalizado nuestro rol de incapaces en el Código Civil, nuestro rol, que tardamos años en salir de esa incapacidad civil, porque la ley de 1926 de Derechos Civiles de la Mujer, una ley tortuosa, con restricciones y que prácticamente no tuvo. Y después, ¿cuándo empezamos a hablar de derechos humanos? Porque les quiero aclarar que la teoría de los derechos humanos, la amplitud de la teoría que se desarrolla después también de una guerra. La guerra de 1945 crea una conciencia distinta y ahí llegamos a la conclusión, los seres humanos, los estados, que tenían que recurrir a otros mecanismos de control de cada país para la vigencia de los derechos humanos, que son los tratados de derechos humanos, que es una novedad de esa época, porque antes los tratados entre estados eran por temas de comercio, de guerra. Acá es la primera vez que empiezan estos tratados que obligan a los estados a que respeten los derechos humanos en cada una de sus jurisdicciones. Entonces, y ahí vamos a ver que los derechos de la mujer también tienen un camino muy lento, porque la primera declaración de derechos del hombre habla de que surge después de esa guerra de 1940, que termina en 1945, son los tratados de derechos humanos de las personas. Las mujeres como sujeto de estudio específico tardan varias décadas, tanto es así que la CEDAW, que es la Convención contra todo tipo de discriminación de la mujer, es de 1979. Y tampoco, y ahí se habla, en realidad se habla de planificación familiar, pero tiene algunas normas que son específicas y muy útiles para nuestra lucha jurídica, que es el artículo primero, cuando nos dice que una ley, aunque no tenga, no contenga, aunque nos hable de igualdad, si sus efectos son discriminatorios, es discriminatoria. Y también el artículo cuarto que nos habla y trae la innovación de las medidas de acción positiva. Esas son los primeros elementos que tenemos, y si ustedes los piensan, tiene una perspectiva de género, porque nos está hablando del efecto de una ley, nos está hablando de que las mujeres en algún momento necesitamos que se nos otorga por tantos años de sumisión y situaciones, y esto viene también de la mano de la teoría crítica del derecho, el estudiar qué le pasa a ese sujeto, a ese justiciable, qué historia de vida tiene, qué historia que hizo la sociedad con él. Entonces, después con esta plataforma de derechos, ahí empezamos y se reconocen en las distintas conferencias del Cairo y de Beijing los derechos sexuales y reproductivos. Y simultáneamente pensemos que la biología molecular hizo en paralelo, tiene que ver con la aparición de los anticonceptivos, los avances de la biología molecular, anticonceptivos, que también es muy interesante, que para un sector de la humanidad, para las mujeres blancas, para las mujeres, fue un avance muy grande. Las mujeres de cierta posición económica pudieron hacer más prevención, pero también fue un arma de doble filo para castigar y para esterilizar otras civilizaciones. Pero, entonces, ¿qué tiene de positivo Beijing? ¿Y qué tiene de positivo primero el Cairo y después Beijing?
porque Beijing es el primer documento en el cual se separa y se reconoce el derecho al placer, al deseo. ¿Por qué? Porque separa contundentemente ya el tema de la reproducción como un derecho y el tema del derecho sexual que tiene que ver con el derecho al goce y al placer. Separa estos dos conceptos en forma nítida. Así llegamos a fin del siglo pasado. ¿Qué pasaba en nuestro país? Nuestro país ratifica la convención, participa en Beijing, participa en el Cairo y empieza a aparecer en nuestro país que ya estaba el tema de los anticonceptivos, pero que también tenía mucho prejuicio porque los derechos sexuales y reproductivos también han sufrido el tema de los estudios demográficos o de los planteamientos demográficos. Y vemos casi como en la época de López Rega, al final del gobierno de Isabel, se prohíbe el expendio de anticonceptivos en los hospitales, hecho que se agrava en la época de la dictadura militar. O sea que durante muchos años, casi 6, 7, 8 años, la población, si tenía dinero en una farmacia, podía adquirir anticonceptivos, pero si no, no los podía adquirir porque no se los daban en los hospitales. No solo eso, sino que se cerraron, ya había algunos avances de planificación familiar y se cerraron esos centros. Entonces, cuando en comienzos del siglo XX, y trayendo la influencia y la obligación del Estado argentino, que había suscrito, ratificado la CEDAW, y había concurrido, como les dije antes, oficialmente y con delegaciones de muchas mujeres feministas a Beijing, trae esa inquietud. Y empieza en nuestro país una ley, las leyes provinciales de derechos reproductivos, la ley de 418 en Cava, que fue un avance muy importante y fue atacada, casi les diría, en la misma forma que ahora el tema del aborto, en la cual se crea se provee prevención, educación y provisión de anticonceptivos, y trae una cosa muy interesante, que se empieza a trabajar con el tema de competencia médica para la niñez y la adolescencia. ¿Por qué? Porque ¿quiénes son los beneficiarios? Lo dice la ley 418, la persona en edad fértil. Ahí no hay un problema de edad o no, hay una realidad de la vida que se proyecta en la ley. Entonces, toda niña en edad fértil puede acudir de acuerdo a esta ley y no necesita ser acompañada para sus padres, porque también empieza el tema a insertarse en nuestras ideologías la capacidad progresiva. ¿Por qué? Porque también desarrollamos paralelamente los derechos personalísimos. Entonces, después nace el Programa Nacional de Derechos Reproductivos, todas leyes que fueron muy dificultosas para que se aprobaran. Y en el Programa Nacional de Derechos Reproductivos, que subsiste hasta hoy, también la capacidad aparece teniendo mucha más relación con la vida que lo que pretendían determinados sectores, porque se habla de la responsabilidad parental, pero se habla del interés superior y se habla de 14 años y se habla de que a menos de 14 años también puede acudir no solamente con sus representantes legales, sino con una persona de su confianza. Y así vamos avanzando. ¿Qué pasaba mientras tanto? Ya estamos casi en el 2005. La vuelta a la democracia trajo un fenómeno único en el mundo, creo yo, que es los encuentros. En esos encuentros se empiezan a hacer talleres de todo tipo y nacen los encuentros, la campaña por el derecho al aborto. Y nosotros ya tenemos en el 2010, por ejemplo, y es un antecedente muy interesante para nosotros hoy, proyectos
plantean, dice el diputado, proyectos de aborto. Uno de ellos lo firma Vilma Ibarra, que era diputada, que es hoy está en la Secretaría de Gabinete, la Secretaría Legal y Técnica, y que es una de las personas que ha trabajado en el proyecto de ley que esperemos que surja de ese proyecto, del proyecto de la campaña, una nueva norma y se despenalice y legalice el aborto. Entonces, este camino que emprendimos, nos podemos preguntar por qué hemos tenido que llegar a 2020, por qué razón en nuestro país tenemos desde del 2012, creo que es, no me acuerdo ya bien, la ley de matrimonio igualitario, tenemos la ley, no, es anterior, la ley de identidad de género, y no tenemos hasta hoy, y ha sido tan dificultoso esta lucha. Bueno, ahí podemos empezar a referirnos a algunas cosas más conceptuales y a rebatir los argumentos que esbozan estos grupos a los cuales yo denomino antiderechos. Se dice que en realidad, respondiendo a esa pregunta que yo les hacía a ustedes, que la reproducción es uno de los elementos básicos sobre los cuales se ha construido el patriarcado. O sea, esa incrustación que tenemos, estamos como tratando de derribar la piedra basal de un modelo de heteronorma, un modelo construido en base al hombre. Cuando decimos que la humanidad se caracterizó y se considera lo humano, los rasgos masculinos, es cierto. Y eso lo notamos desde el idioma, que es hemos vivido todos sin darnos cuenta y movidas por lo masculino. Podíamos haber, así como se decía lo, podíamos haber dicho la, no. Porque nosotras fuimos incapaces, pero incapaces en serio, incapaces de no poder elegir una profesión, incapaces de no poder depender del marido que era el administrador de los bienes. Les podría contar y detallar hasta qué años se ha prolongado esa situación. Entonces, yo considero que recién nosotras las mujeres, desde el punto de vista civil, con la ley del Código Civil nuevo, estamos en un pie de igualdad formal. Piensen ustedes que recién en el 2015 las mujeres podemos impugnar la paternidad matrimonial de nuestros hijos. Yo no podía decir, ni el padre biológico podía decir, iniciar una acción para tener la filiación real. 2015, que tenemos, ¿cuántos años duró el adulterio después que teníamos muchos derechos y que las mujeres éramos adúlteras con una sola relación sexual y al hombre tenía derecho a tener, como decía la ley, manceba con casa puesta? Y de eso hay muchos ejemplos. Y un ejemplo también de que todavía no somos capaces es la penalización del aborto. Y porque yo les digo a ustedes que ¿qué significa sino la penalización del aborto si a mí, por una actividad lícita que es tener relaciones sexuales, yo puedo, una mujer en edad fértil, queda embarazada, se la obliga a ser madre, se la obliga porque si no acepta ese embarazo, cae en la ilegalidad, una ilegalidad que va a tener menos costo para algún sector social, pero lo cierto es que todas, hasta las personas que pueden pagar un aborto hecho en un sanatorio en muy buenas condiciones, están cometiendo un delito. Y eso en algún lado de nuestra, como diría Freud, en el inconsciente, o donde nosotros querramos en lo más profundo, nos pone en una situación. Y más aún, miren ustedes que así como todo esto influye, y por eso la ley que penaliza el aborto es una ley discriminatoria, las que sufren
sufren más son las personas que son las más vulneradas en nuestra situación. Y que ni se les permite el goce, personas que están privadas de tantas cosas, como es el de una relación sexual tranquila, porque ahí sí después vienen reiterados embarazos, deterioros de la salud. Entonces, que me obliguen a mí a cometer un delito o a cambiar un proyecto de vida o a tener hijos que yo no quiero en este momento, porque también lo que tiene que quedar claro, que no porque uno esté a favor de la legalización del aborto, no considera que la maternidad deseada es un hecho maravilloso y todas disfrutamos si podemos ser madres, abuelas o bisabuelas como yo. Entonces, acá el problema es que esto incide, no hablo de las muertes, todavía hoy tenemos los últimos datos, 39.000 casos de internaciones post-aborto el año pasado, hechas en otro. Cada 2 días, 7 niñas menores de 14 años embarazadas y obligadas a ser madres. Entonces, acá realmente está en juego un derecho humano fundamental. Y además, como de costumbre, ustedes saben, y eso uno no se cansa de explicarlo, pero no todo el mundo lo acepta, cuando amplías derechos, la plataforma de derechos, no se obliga a nadie. Ahora, yo que he vivido tantos años, me acuerdo que parece que los seres humanos, para algún sector de la población, somos todos un poco imbéciles, que si hay ley de divorcio no vamos a divorciar por eso, y si hay ley de aborto vamos a abortar. Pero no es chiste. Yo les voy a contar una pequeña anécdota. Cuando salió la ley de responsabilidad conjunta, el asesor de Cámara en un congreso dijo sí, porque la doctora Mijerki quiere que los padres vayan a tribunales porque no se van a poner de acuerdo en cortar cómo quiere el corte del pelo uno o el otro. Eso es banalizar, como cuando me dijo una diputada en la Cámara que si yo favorecía que una niña de 13 años fuera sola va sola porque la sociedad no la cuidó, porque la familia, la escuela, si va sola, no la inyectara el servicio de salud y se pudiera hacer el aborto producto de una violación, porque a esa edad es una violación. Entonces me dijo, entonces no puede tomar cerveza y sí se puede hacer un aborto. Estamos confundiéndonos. El problema es que la competencia progresiva, esta capacidad progresiva, es para que las niñas y adolescentes puedan luchar por sus derechos y se los escuche. No es para que cometan delitos, no tiene que ver con la baja de la edad. Entonces, llegamos a este momento, tuvimos el proyecto de la campaña en el 2018, hubo muchísimos proyectos, ahí se obtuvo un gran triunfo, que fue en diputados, no se triunfó en el Senado, pero yo creo que se triunfó desde el punto de vista que fue un debate muy importante, muy rico, y que se modificó la conciencia social. O sea, yo creo que ahí muchas generaciones entendieron que lo que es pecado para un determinado sector puede no ser para otro. Y por otro lado, en ese debate se vio muy claro la falacia del discurso de la derecha de las dos vidas, que es un discurso que desde el punto de vista de la biología, yo les recomiendo, ahí no hay tiempo, que bajen el discurso de Alberto Korenblin, que explica muy bien cómo el concepto vida no es un concepto de la biología, porque vida hay en un corazón que se trasplanta, en un muerto, en una persona declarada muerta, también todavía hay vida. O sea, si una célula puede reproducirse, ahí eso quiere decir que hay vida. Eso no quiere decir que haya un ser humano. Hoy no hay tiempo, pero vamos a ver y que aparte inclusive la iglesia hasta el siglo XIX, mediado, era una cosa más con dudas, con discusiones desde cuándo había vida.
Ahí en ese momento se empieza, porque no había, digamos, unanimidad en todos los sectores de la teología de cuándo había una animación, de cuándo está el alma. Hasta que entre uno de los papas crea el tema de la Inmaculada Concepción, que no es tan antiguo, que la Virgen María recibe el alma 9 meses antes de la concepción, de ella ser concebida, que es lo que la hace así, y entonces se fija el día de la Inmaculada Concepción y empieza a desarrollarse toda una teoría, y la Iglesia asume en distintos momentos, pero no fue siempre así, no fue una cosa homogénea en la historia. Pero el problema que tenemos ahora, que como en esta sociedad actualmente no se puede invocar y hablar del alma porque me están imponiendo creencias, porque primero nosotros, los abogados, tenemos que tener muy claro la diferencia que hay entre moral y derecho. Moral hay muchas en una sociedad, el derecho es uno, porque es lo que nos garantiza la igualdad, la democracia, y ese derecho viene a ser el mínimo que está en un artículo 19 de la Constitución de la no lesividad, mientras yo no dañe a otro. Ahora, para defenderlo de las dos vidas, ¿a qué se recurre ahora? Se recurre a la genética, que eso ningún científico acepta que nosotros somos nada más que genes, porque desde el momento que yo nazco hay una interacción que va actuando sobre mis caracteres genéticos, pero los antiderechos dicen como somos los mismos cromosomas. Y esto también es muy interesante saber que en realidad lo crea un médico genetista que investiga y descubre que los chicos que nacen con Down tienen un gen de diferencia. Entonces para él ya eso no ven sigue, si después nació con Down porque tenía, hacen una identidad entre el embrión que tiene los mismos genes que nuestra historia genética para toda la vida. Eso es una distinción, Borkin lo explica muy bien, dice que la diferencia entre los antiderechos y aquellos que estamos a favor de la interrupción del embarazo voluntaria, le damos un valor a la vida. Los antiderechos, que es muy contradictorio con otras ideologías, ¿no? Y con religiones y creencias. No le dan ningún valor a los que adquirimos los seres humanos desde que nacimos. Y todos, y los genetistas en serio, nos dicen que somos un producto. Ahora, aclarado esto, nos vamos también para tener la tranquilidad, que aunque ya está muy explicado, de que nuestro Código Civil, que ha sido invocado también por los antiderechos en el nuevo código del que yo hoy les hablaba, que es del 2015, que nos habla de que somos personas del momento de la concepción, pero también inmediatamente nos dice que si no nacemos con vida, no tenemos ningún derecho, es como si no hubiéramos existido. Y tampoco nos otorga, no le otorga al concebido ningún otro derecho que el que ya le otorgaba a Vélez en su Código Civil, que era el derecho a heredar, si nacía con vida, cuando su padre hubiera muerto antes del nacimiento. Eso da para que charlemos más, hay notas de Vélez donde son más progresistas de lo que se dice ahora, pues dice que en realidad la madre, una vez que se expulsa, recién ahí se separa el feto. Nosotros tenemos, y está acreditado, una ley, y esperemos, y por eso lo estamos peleando hace tantos años, que tiene apoyatura constitucional. Lo que pasa es que es muy penoso como se siguen invocando argumentos que quieren, inclusive se oponen, si fueran francos tendrían que oponerse al artículo 86 de 1921, porque si yo considero que es persona, no tendrían que haber aceptado que el aborto tenga menor pena que el homicidio. O sea,
es un discurso lleno de contradicciones y de falsedades, porque interpretan mal y por la mitad del Pacto de San José de Costa Rica, y nosotros tenemos en este momento el aval de la Corte Interamericana, que en su segundo fallo, el primero fue hace muchos años, el Baby Boy, que era un caso de Estados Unidos, y el segundo Atavia Murillo, donde claramente nos indican, digamos, de que no es una cuestión que cuando se habla de este tema, si se quiere reconocer que una entidad de otra vida, se incurre en creencias que no son compartidas por todos. Entonces, argumentos sobran, lo que pasa es que a veces hay un discurso muy falaz porque se miente mucho, ¿m? Como, y desgraciadamente también se ha dicho, bueno, igual no se ponen presas, no, hay presas por aborto, las mujeres siguen muriendo, se les destruye la vida, las niñas son violadas y encima de que son violadas, la preocupación es de que sigan el embarazo por esta supuesta vida. Entonces, la verdad que yo creo que no conocemos el proyecto todavía, estoy segura que va a ser parecido seguramente al que se aprobó, pero es imprescindible que se despenalice y se legalice el aborto, porque eso tiene una importancia fundamental, mucho más allá que el aborto. Es sacar todo lo sexual de esta clandestinidad, de este agujero negro, que en realidad también es causa de muchos femicidios, causa de esta forma de ponernos a nosotros en inferioridad como si fuéramos objeto, a los niños y niñas que valoricen su cuerpo y su independencia. Y ahora, si quieren, hacemos las preguntas para, pues me estoy quedando sin voz. Muy bien. Mil gracias, Nelly. Como te decíamos hace un rato, podríamos estar horas escuchándote, me parece. Hay una pregunta en el chat, así mientras tanto si querés tomas agua y te recuperás. Sí, sí. De Melanie Berardi, pregunta: hola Nelly, buenas tardes. A su parecer, ¿cuáles son las posibilidades de triunfar en senadores en este 2020? Y en caso de sancionarse, ¿cuál será la mayor dificultad para reglamentar la ley en nuestro país? Bueno, yo creo que si se presenta el proyecto es porque nunca podés saber, hoy somos seres humanos y no votamos ni nosotros. A mí me gusta porque la otra vez en algunas actividades estas me decían, ¿y en qué se dieron? Le digo, yo no sé de nada, yo no voto. No, y no vota Fernández tampoco, ¿no? Si votara Fernández y Vilma Ibarra estaríamos. Entonces, confiamos. Los senadores, lo que pasa es que los antiderechos son muy agresivos. Desgraciadamente, ayer me comentaba una médica que en el interior están atacando mucho a los médicos o médicas que hacen interrupciones legales del embarazo. Y el problema también es que los senadores fueron muy atacados también algunos en el 2018. Yo confío que este año no va a pasar eso, esperemos que sean más sensatos y yo creo que este año que vamos a aprobar la ley. Y si no, seguiremos, pero que se va a aprobar. Porque, por otro lado, el problema es así. La campaña realmente ha hecho una actividad maravillosa, sobre todo con la red de profesionales de la salud, con la red de educadores. Entonces, y también, que también hay que tener en cuenta, me olvidé de hablar de eso, lo del protocolo. El protocolo que se puso en funcionamiento en febrero de este año, es un protocolo que agilizó y puso en movimiento. En la Cava se hicieron el año pasado más de 8.000 intervenciones de ILE.
en muchas provincias, en la ciudad sobre todo, en algunas que han ratificado el protocolo, que tenían protocolo. Entonces, se está saliendo, a ver, podríamos decir, del closet todo este tema. Entonces se está hablando y se transmitió un discurso, como decía yo antes, que es mucho más que el aborto, que tiene que ver con la libertad, con la autonomía. Entonces, y además tenemos, como siempre, la ciencia camina al lado nuestro, y la existencia del misoprostol cambió mucho también la historia, porque ahora no necesitas internación, y las estadísticas de estos 8.000, por ejemplo, ahora no la tengo a mano, si no me falla la memoria, 80 y pico % son con misoprostol. El misoprostol no necesita internación. Entonces, ahora, el tema también es cómo llegar con esto, y que yo siempre cuento el tema de las niñas violadas. Hay una ley ya que admitía eso, pero si vos tenés un médico o una justicia, un fiscal, que pone por encima de lo que dice la ley sus creencias, ¿sí?, y dilata el embarazo o falsea. En Santiago del Estero, una médica que falseó las semanas que tenía una nenita de embarazo. Entonces, eso es lo que tienen que entender, que no son dueños de las vidas ajenas, ¿no? Que no se puede. Entonces, ese es el tema. O el caso acá que hubo en Moreno, el año pasado, creo que fue el anteaño, de una chiquita de 14 años que se muere en cuando tenía un hospital donde le hubieran hecho, porque también era un aborto legal. Entonces, acá es ver eso desde el punto de vista de la difusión de la ley, como la difusión de los derechos. Por un lado, que eso tiene que ver, esperemos que el Ministerio de la Mujer en eso colabore y que se hagan campañas de difusión. Después tenemos el otro riesgo, que veremos qué pasa en algunas provincias, que planteen, no con relación a lo del Código Penal, porque es nación, no creo que puedan, salvo alguna, digamos, que plantee, como en algunas constituciones de las provincias, está el tema del derecho al nasciturus, que planteen algo, no lo creo. Pero no te olvidemos que nosotros tenemos esta famosa cuestión de que la salud, como la educación, se la reservaron las provincias. Y por eso sale una ley nacional y se plantea la adhesión, la que Tucumán todavía no adhirió al Programa Nacional de Derechos Reproductivos. Ahora, que con la legalización se plantea alguna cuestión, si bien hoy no hay tiempo, pero otra clase para dar, es que en realidad hay una concurrencia de competencias, porque si no, ¿para qué sirve un Ministerio de Salud? ¿Cómo haces para que? Pero no es sencillo el tema. Si bien hay bastante jurisprudencia que tienen jurisprudencia concurrente, tendrían que articular. Por otro lado, el gran argumento es que podrá decir la provincia, esto no es nación, es mi competencia, pero los tratados de derechos humanos que están en la Constitución y que la obligan a asumir la responsabilidad de los derechos reproductivos, la provincia tendría que hacerse cargo, porque si no, a quien van a demandar los organismos internacionales es a la nación. Porque frente al Pacto de San José de Costa Rica o al Pacto de Derechos Económicos y Sociales, el Estado Nacional es el responsable, que después tendrá que ir a la provincia. O sea, es un problema de política y veremos cómo va surgiendo la ley. En algunas provincias seguramente va a ser más sencillo que en otras. Pero si no tenemos la ley, a los abogados que nos
da pena cuando dice, uy, ¿para qué sirve la ley? Bueno, con la ley vamos a poder pelear mejor, ¿no? Nelly, te pregunto, si tuviéramos ley, ¿qué pasa con los médicos y médicas que son objetores de conciencia? ¿Cómo impacta Bueno, la ley sobre ellos profesionalmente? no, depende, eso no sé. Yo creo, la tengo por ahí, a ver si decía algo, la anterior esta, sí, Proyecto Vilma. Sí, decía así, mira, el proyecto este que lo saqué de internet, o sea, no doy fe. Decía, los médicos o personal del sistema de salud que tengan objeción de conciencia para intervenir en los actos médicos, bla, bla, deberán comunicarlo a las autoridades de los establecimientos dentro de los 30 días a partir de la promulgación de la ley. O sea que tienen que, quienes ingresen posteriormente deberán manifestar su objeción en el momento en que inician su actividad en el establecimiento. Los profesionales auxiliares que hubieran manifestado a las autoridades su voluntad de ejercer la objeción de conciencia, bueno, para la IBE, ¿no? Deberán respetar dicha postura en todo término, ámbito público o privado en que ejerzan su profesión. O sea, que viste lo que pasa ahora, que en las clínicas privadas el médico no lo hace en el hospital. Dice, la existencia de objetores de conciencia no exime de responsabilidad respecto de la realización de las prácticas requeridas a las autoridades del establecimiento de salud, quienes están obligados a disponer las medidas necesarias para garantizar. Sí, yo no sé, no creo que sea esta misma fórmula, que es un poco antigua, no sé si vendrá con, yo pienso que sí, también tenía objeción de conciencia el proyecto que se aprobó en diputados en 2018. No admitía que no dice nada de eso, la objeción institucional. Entonces vamos a ver cómo viene. Bien. Porque claro, la objeción de conciencia es la gran arma después que en muchos países obstaculiza. Pero yo creo que tiene que tener, en el protocolo, la objeción de conciencia está muy bien en el protocolo de Ginés, dice, un minutito, dice, es individual, la objeción de conciencia es individual. Los servicios de salud deben garantizar la práctica de ILE. No cancela la obligación del profesional de informar de manera clara, suficiente y oportuna el derecho a acceder a una ILE, de derivar de buena fe y de respetar, proteger y garantizar la autonomía de la paciente. No puede invocarse para eludir el deber de participar de un procedimiento de ILE si no existe otro profesional que pueda garantizar. Debe manifestarse de manera explícita con anticipado. Puede ser invocada respecto a realizar la práctica concreta, pero no para las acciones necesarias para garantizar la atención integral posterior o anterior al aborto. Debe estar regida por el principio de buena fe y no debe dañar los derechos de las pacientes. Su objetivo es resguardar las íntimas convicciones morales de la persona que objeta, no impedir el ejercicio de derechos por parte de las pacientes. En realidad, a veces, ¿qué pasa? La objeción de conciencia está en el Programa Nacional de Derechos Reproductivos, en el tema que habla de educación. Que entonces, ¿qué pasa? Que los colegios que son mantenidos por el Estado, pero que donde se practica la religión católica,
y que son mantenidos, subvencionados por el Estado, no están eximidos por la ley. O sea, en realidad la objeción de conciencia termina siendo un instrumento para violar los derechos de las personas. Nunca era así. La objeción de conciencia nace en la guerra del 14 para aquellos soldados que no querían y estaban en contra de esa guerra, no querían ir ni a matar ni a que los mataran a ellos. Y después se fue esgrimiendo en una forma completamente falaz, porque si vos no querés hacer aborto, bueno, no vayas a un hospital público. Pero ahí se dan muchos factores. Luz, me gustaría agregarle algo también para preguntarle a Nelly, porque ha pasado de instituciones hospitalarias que se han declarado objetores de conciencia toda la institución. Bueno, por eso tiene que estar prohibido por la ley. Ahora miren ustedes cómo cuando se aprueben diputados salieron todos, digamos, San Camilo, Mater Dei, todos los grandes sanatorios, a decir que no lo iban a respetar. Y bueno, ahí habrá que tomar las acciones que correspondan. Yo creo que la ley en ese sentido, de todas maneras, lo más importante, el problema es que están implicadas las obras sociales, si no, no nos interesaría tanto que porque estos hospitales muchas veces hacen los convenios con las obras sociales. Entonces habrá que fortalecer, y si no terminar como en España el Estado creó, mejor dicho, subvenciona clínicas privadas que se dedican a hacer intervenciones de este tipo. Y veremos sobre la marcha. Acá nosotros tenemos hospitales en cantidad bastante importante, y si los hospitales públicos lo asumen, ya va a ser un paso muy importante. Paula, sí, pregunta con respecto a algo que vos comentaste antes. ¿Desde cuándo se considera entonces que hay vida en el vientre materno? No, vida hay siempre. Lo que pasa, la discusión es si hay un ser humano o no. Porque el concepto de persona es un concepto jurídico, ficcional. El problema, como yo vuelvo a decir, yo puedo hablar de personas desde el punto de vista moral, y ahí puedo pensar cualquier cosa. Por eso no se llega nunca a unanimidad, porque primero, porque el embrión, la embriogénesis es un proceso. Entonces, en ese proceso, vida hay siempre, como hay vida en la mosquita, en un dedo si yo me lo corto. Ahora, el problema, ¿qué quiere decir que es vida? No confundamos. Y la prueba de ello es que ningún tratado de derechos humanos habla de la concepción ni del embrión, salvo el Pacto de San José de Costa Rica, que habla de la concepción en el seno materno en general. ¿Por qué? Porque ya había países que tenían aborto, como el nuestro en el artículo 86, Brasil, creo que Uruguay también, tenía algunas causales de estas. Entonces, como es un proceso, ¿qué pasa si nosotros pensamos a medida, y eso tiene lógica y por eso las leyes dicen lo que dicen, a medida que comienza ese proceso, predomina el derecho de la madre sobre los supuestos derechos. ¿Por qué? Porque, y cuando va a terminar, y por eso generalmente se dice hasta las 14 semanas se puede hacer el aborto. Por algo, algunos ya tienen hasta las 20, porque van considerando, le dan más facultad a la mujer, porque es como entre la colisión de derechos entre alguien que está vivo corpóreamente y algo que a lo mejor va a ser una persona, porque mientras no nace no hay ninguna garantía. Y la prueba es que ni el derecho penal no ha considerado homicidio si no sale totalmente del seno materno
y muere, el feto o el embrión que muere dentro no es homicidio. No hay tentativa de aborto, o sea, y la jurisprudencia, los médicos no van presos cuando le dicen a una señora vuelva mañana y cuando la señora vuelve al día siguiente el feto está muerto. O sea, el problema es que, pero por eso también cuando ya hay viabilidad, ya no es aborto, es parto, que es una de las cosas que te muestran erróneamente. Ahora, entre la vida de la madre y la vida del embrión. Y además, les voy a poner algunos ejemplos que son muy gráficos. ¿Por qué la ley, si yo voy a privilegiar a alguien que a lo mejor va a ser un ser humano, porque perdemos embriones permanentemente las mujeres, porque un embarazo hasta llegar a término puede sufrir miles de distintas circunstancias? ¿Por qué razón no me obliga a mí la ley a tirarme al agua si se está ahogando un chico o un hijo mío? ¿Por qué la ley no me obliga a donar un riñón o a donar un órgano? Porque la ley no puede obligar sacrificios. La ley establece derechos. Y miren ustedes que hay algunos fallos y algunas teorías que dicen directamente que en los primeros meses, mientras no hay otro ser humano con posibilidades, ¿qué nos dice nuestro artículo 19? Que nos fija el principio de que si yo no, el artículo 19 de la Constitución, cuando dice que las acciones privadas de los hombres, ese artículo es el que sirvió para el famoso caso de Roe Wade, parecido, por el derecho a la intimidad. Pero también nos sirve a nosotros porque no hay lesividad. Mientras no hay otra persona, desde el punto de vista biológico, no hay dos individuos porque hay una dependencia total del embrión con la madre, no puede subsistir sin ella. Entonces no hay lesividad, no estoy dañando a otro. Entonces equiparar es una falsedad total, porque escúchenme, cualquier persona, inclusive un antiderecho, hay un ejemplo que ponen que una mujer va al laboratorio y se está quemando, una química está quemando su casa, por ejemplo, y hay embriones, y hay sus hijos ya vivos. ¿A quién va a salvar? O sea, son ficciones, además ficciones falsas, porque si yo estoy en contra y considero que hay vida, no puedo admitir que se hagan en nuestro país la cantidad de técnicas de reproducción asistida, oíme, que tienen, no puedo permitir el congelamiento de embriones, no puedo evitar las investigaciones, que es un problema muy grave, porque no puedo hacer una selección de embrión para que no nazca, o no puedo seleccionar un embrión al revés, para tener un hijo que pueda tener compatibilidad con un hijo mío que necesita un trasplante. Entonces, acá estamos, aparte de todo el tema de la autonomía, y que cuando hay colisión de derechos, no puedo comparar los derechos de una persona que a lo mejor ya tuvo hijos, no quiere tener más, no puedo condenarla a, como dicen muy livianamente, a que siga el embarazo y lo den adopción. O sea, es una intrusión muy grave. Nos obligan a las mujeres, realmente nos ponen en una situación de discapacidad. Y además es todo mentira, porque vamos a ser claros, mientras no hubo anticonceptivos, las mujeres abortaban de cualquier clase social que fuera. Ustedes vieron todas las abuelas que en el 2018 confesaban, vieron esa tía que nadie sabía cómo había muerto, o la abuela cuánto, porque no tenían, si no todo hubiera, la Argentina siempre tuvo una tasa de natalidad baja.
Aye Vicerne pregunta, ¿sirve denunciar ante una negativa de acceso al aborto en las fiscalías? Sí. Calculo que en esto es interrupción legal del embarazo. Bueno, porque les cuento, hubo un fallo en Río Negro el año pasado que condenó a un médico, lo inhabilitó, Rodríguez Lastra. Es un fallo que lo pueden encontrar, yo les traje mucha jurisprudencia, por eso es para un curso más largo, pero que fue condenado e inhabilitado en Río Negro, Rodríguez Lastra, por no haber aceptado, no haber hecho que nació con riesgos serios para la salud de la mujer, que estuvo después enferma, todo eso. Porque, y sí, hay que denunciar ahora, no tenemos que aceptar que los jueces sean impunes. O sea, tenemos que salir un poco de esta historia de la señora jueza o el señor juez. Son ciudadanos como nosotros y tienen que asumir su responsabilidad. Este artículo 1921, que ya admitía el aborto producto de una violación o con peligro para la salud, fue desconocido durante décadas. Ustedes van a ver que prácticamente no hay jurisprudencia en el siglo pasado, salvo en el caso Natividad Frías, excepcional, que ya dijeron que no se podía condenar a una mujer que iba al hospital por el aborto, porque era alguien que había tenido que elegir entre su vida o la cárcel, jurisprudencia que después fue cambiada, pero recién aparecen más fallos en 2000, así 80 y pico, 2000, 1980 y pico. O sea, los jueces hacían algo siniestro. El médico no te quería atender y decía, por eso tampoco presentábamos mujeres, aunque sean causales legales, porque el tiempo pasa. Entonces el médico decía, no, trae autorización judicial, el juez decía, no, si es legal. Entonces había un peloteo, el tiempo pasaba y eso hizo que se llenó, todas las mujeres tenían que hacerlo ilegalmente, porque no ibas a exponer a una persona a que después, ¿cómo hacía el aborto? Tanto era así que se negaban que en el caso del MR de la provincia de Buenos Aires, que fue condenado, que llegó a la Comisión Interamericana, la Corte aceptó, la Corte de la provincia, hacer el aborto. Después no se lo querían hacer y se tuvo que hacer una colecta para hacerlo en una clínica privada. O sea, hay muchas mentalidades para lavar la cabeza. Les han lavado la cabeza y ahora se la tenemos que ubicar bien. Nelly, aprovecho para hacerte, más que una pregunta, te vamos a pedir un consejo, que hablaste mucho de los movimientos feministas, que es muy importante el estar movilizadas y unidas. ¿Qué nos podrías aconsejar a nosotras que a veces estamos desde otros lugares o cumplir otros roles? ¿Qué consejo nos podrías dar para seguir en la calle y que, bueno, esto por lo pronto sea ley? Claro, bueno, lo de la calle estamos medio un poco inhibidos ahora, ¿no? Pero yo creo que tenemos tantas cosas interesantes. Ustedes son, ahora con el derecho está tan rico, todo el desarrollo de los derechos personalísimos, todo el tema, es como un mundo nuevo y de investigar y ver cómo podemos ir cambiando sobre todo la mentalidad. O sea, a mí me preocupan las capacitaciones que tienen que tener un contenido muy grande y yo creo que tienen que ser permanentes. Mira, esto empezó con la ley Micaela, y además hay otra cosa también que es muy importante. Yo creo que llegó el momento de empezar a trabajar con las masculinidades. La violencia es una relación entre dos personas. Entonces no tenemos que dejar en este momento, así como a veces en otro momento, lo que había que hacer era
fortalecer y empoderar a las mujeres, pero tenemos que empezar a trabajar, porque también cuando uno dice, suponete en la ley sueca, que dice que en el tema de violación, que el sí, el no es no, ¿m? Y que si no hay un sí expreso, no hay consentimiento, eso también lo tiene que sentir la otra parte. O sea, no basta con que cambiemos nosotras. Entonces también es un trabajo que hay que hacerlo entre todos, ¿no? Hoy conversando con una joven afrodescendiente que contaba sus penurias por la discriminación, me decía, no puede ser que nos pidan nada más que a nosotros que luchemos contra la discriminación. Y esto es lo mismo, ¿m? Porque, bueno, pequeñas, me voy a hacer una gárgara o me voy a tomar un vasito de vino mejor. Mejor un vasito de vino, me parece que estamos para festejar. Así que, Bueno, y bueno, me llama, hoy y brindamos y sale la ley, ¿eh? sí, por favor, sí, claro que sí. Sí, sí, sí. Mil gracias, Nelly. Bueno, en el chat, no sé si lo fuiste leyendo, saludos y amor y agradecimiento y admiración por tu lucha, No, por tu información no, y por para tu mí generosidad. gracias a ustedes por haber tomado la posta. Eso es lo mejor que le puede pasar a uno, ¿no? Gracias por haber abierto el camino, entonces. Muchas Bueno, pero gracias, Nelly. si después nadie camina, no sirve. Acá Así que a estamos. caminar. Acá estamos Bueno, caminando. Bueno, muchas gracias, en serio. un placer para ustedes, ¿eh? Y bueno, Un queremos abrazo muy agradecerles. grande. Abrazo, Nelly. Chao, me Cuídate. voy a tomar Chau, el chau. vinito. Vaya, vaya, vaya. Les queremos agradecer a todos y a todas la presencia en esta actividad y las invitamos para mañana. Tenemos un conversatorio sobre miradas y acciones multidisciplinarias en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en donde vamos a participar representantes de las 5 facultades que componemos la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Es mañana a las 17 horas. Así que están todos, todas invitados a participar y a compartir este espacio nuevo de reflexión. Así que bueno, muchas gracias, buenas noches.